concedo el uso de la palabra al señor director de Acción Social, doctor Diego Morano. Tiene usted el uso de la palabra, señor director. Presidente, un agradecimiento especial a la comisión, a usted y a los senadores que hacen parte de esta comisión y al grupo de ponentes por invitarnos hoy a compartir en este tiempo la visión y el aporte que ha venido haciendo Acción Social como una de las entidades del gobierno que ha contribuido al desarrollo y a la presentación de este proyecto de ley. Yo tal vez quiero hacer referencia a 4 aspectos fundamentales que consideramos el país y la comisión debe conocer sobre la ley. Uno relacionado a cómo esta ley realmente recoge la experiencia histórica de Colombia en términos de legislación para las víctimas de la violencia y el desplazamiento. Tal vez comparar cómo lo que se está quedando aquí también nos permite desarrollar uno de los sistemas de atención más importantes a las víctimas que existe en muchos países que han sufrido la violencia como en Colombia. Lo tercero, quisiera señalar algunos aspectos que consideramos son novedosos e importantes para que el país avance en un proceso de reconciliación y finalmente aclarar algunas dudas o inquietudes que han sido planteados en el debate y que tienen que ver con Acción Social y algunos temas puntuales en el proyecto de ley. Tal vez lo importante destacar, presidente y ponentes, como ustedes bien lo han trabajado en el proyecto de ley, es que Colombia, debido a su naturaleza y a la violencia que ha afectado a millones de compatriotas, no es un país que esté arrancando de cero con la legislación en torno a las víctimas. Es un país que dio el primer paso en reconocer en el mundo y tal vez una de las legislaciones más avanzadas aprobadas por este Congreso en 1997 con la Ley 387, en donde el país reconoce una situación crítica con la población que estaba en medio del conflicto y la violencia y legisla por primera vez cómo atender a la población en situación de desplazamiento. Este hecho es significativo y es importante reconocer ese proceso porque ese primer paso de Colombia fue el que hoy ha permitido abrir grandes discusiones de política pública en torno a este tema, inclusive sobre esa misma legislación es que la Corte Constitucional a partir de la sentencia T025 ha venido desarrollando una serie de sentencias con el fin de que Colombia discuta y aplique de una forma efectiva los derechos de las víctimas. Y esa legislación abrió el camino para que hoy podamos tener este tipo de discusiones y el país haya aprendido y profundizado el tipo de políticas públicas que se requiere atender a las víctimas. Pero además es importante reconocer cómo la Ley 418, que es la Ley de Orden Público, también incluyó 2 o 3 artículos que comenzaron a dar unos pasos fundamentales en torno a cómo atender a las víctimas de los atentados terroristas. Y la conjugación de estos 2 aspectos, más lo que sucedió durante los últimos años con la Ley de Justicia y Paz y la entrada en vigencia del Fondo de Reparación y el decreto 1290, nos permiten hoy tener un proyecto de ley que reconoce las experiencias, la legislación, las falencias y propone modificaciones y mejoras a una legislación que le permita a la sociedad colombiana, al país, abordar de una manera mucho más integral la atención a las víctimas. Entonces, ese primer punto para entender que el país debe valorar que este tipo de legislación que hoy se presenta recoge un legado histórico que el mismo país y este Congreso ha aprobado y que ha buscado atender a las víctimas y hoy se da la oportunidad de mejorar, profundizar y desarrollar con este proyecto de ley. En segundo término, tratar de mostrar a la comisión la importancia de este proyecto por los órdenes de magnitud que implica abordar esta nueva tarea. Si uno tomara hoy los diferentes políticas públicas y sistemas de atención que tiene a lo largo de los últimos años Colombia para atender a las víctimas, podríamos estar hablando que hoy
En un estimado inicial que hace Acción Social, estamos hablando de 1 millón de hogares que han sido afectados por la violencia, casi 4 millones de colombianos, que a través de diferentes sistemas de atención por los que hacen las víctimas de homicidio, los que están registrados en el sistema de atención a población desplazadas, los que denunciaron en el sistema de abandono de tierras, las que después de la expedición del decreto 1290 se registraron como víctimas para reparación, 333.000 solicitudes, o 24.000 personas que están registradas como víctimas de secuestro, 15.000 que están registradas como víctimas de desaparición forzada, 8.000 como víctimas de mina antipersona, 168.000 personas víctimas de violencia sexual. Todos estos universos de víctimas en Colombia que de alguna u otra forma el Estado ha hecho algún esfuerzo de atender, de avanzar en medidas que le permitieran restituir sus derechos, tal vez de una forma desarticulada. Nos permite la reparación y se discute el tema de reparación. Cuando se discutieron los proyectos de la Ley 387 del desplazamiento forzado en 1997 o la Ley 418, en el mundo no se discutía el tema de la reparación. Ese es un tema relativamente nuevo para el mundo. Colombia es pionero en esa discusión. Y el hecho de que hoy el país aborde este proceso es porque ha entendido esa realidad, pero es una realidad que no es fácil, por eso hay que abordarla de una forma sencilla, de una forma que le permita al país tener la capacidad institucional para abordar un problema que es bien complejo, porque en muchos países del mundo, como se mencionó en algunas de las ponentes, los procesos de reparación han fracasado, precisamente al no desarrollar un esfuerzo individual y comprensivo. Pero también por otra realidad, porque estamos entrando en algunas fases en Colombia en donde ya podemos ver signos de una violencia que está en plena reducción. El número de personas desplazadas que llegamos a tener en algún año, en el 2002, fueron 430.000 personas desplazadas en un solo año. El año pasado llegamos a tener 80.000, aún tenemos un problema de desplazamiento en Colombia, pero no es tan grave como el que teníamos y por eso esta legislación es fundamental. Es una legislación que le debe permitir al país pasar de una época de violencia plena, múltiple en más de 700 municipios en Colombia, a un país que se prepara para un proceso de posconflicto, pero además teniendo en cuenta que es una legislación que precisamente aborda algo que es pionero en el mundo y es cómo no se ha terminado la violencia y el país ya está pensando en la reparación. Eso es un abordaje pionero y que por eso debe ser de suma delicadeza la discusión que se dé en los diferentes temas conceptuales, como por ejemplo el que se planteó ayer con el de las víctimas de las bandas criminales, que consideramos es de suma relevancia. El tercer aspecto que quisiera señalar es ¿qué logra la ley? ¿Qué tenía Colombia? Y si este Congreso aprueba esta ley, ¿qué legado le va a dejar a Colombia esta nueva legislación? Colombia hoy tiene una situación que tiene múltiples sistemas para atender a las víctimas. Como lo mencioné, víctimas de secuestro, de minas, cada una con entidades diferentes, cada una con sistemas de información. Tiene las diferentes legislaciones múltiples definiciones de víctimas, no una única definición. Lo que permite hoy es, a partir de esta legislación, tener un único sistema de atención a la totalidad de las víctimas en Colombia. Permite tener un único concepto de víctimas, entendiendo las realidades colombianas y el proceso histórico que ha tenido Colombia. Tenía múltiples registros para tratar de atender a tener hoy al final de esta legislación un solo registro que integre el proceso histórico que ha tratado de construir Colombia. Cada una de estas entidades tenía múltiples estrategias de atención a las víctimas. Hoy, con la implementación de esta legislación y tomando experiencias, por ejemplo, como la planteada por la misma Comisión de Reparación en los últimos años, se creará un modelo de atención único para todas las víctimas en Colombia, de modo que no se revictimice a esta población y tenga una mayor capacidad el Estado de atender de una forma mucho más eficaz. Pero además teníamos una serie de instituciones, o tenemos
que venían avanzando en la atención, pero con una oferta desarticulada para este grupo poblacional. Y hoy lo que buscamos es que esta oferta esté mucho más integrada y sea mucho más específica para las necesidades que tiene. Y tal vez lo más importante es la seguridad jurídica. Una proliferación de disposiciones legales en torno a las víctimas, y de hecho esa inseguridad jurídica generaba para las mismas entidades públicas diferentes debilidades en los esquemas de atención. Hoy, al integrar las disposiciones legales, al unificar el concepto de las víctimas, al definir las medidas necesarias para hacer la atención, la reparación, las medidas de verdad y de justicia, el país va a poder avanzar de una forma mucho más coherente, con certeza y con seguridad jurídica sobre las decisiones que se toman en las víctimas, y esa es una apuesta fundamental en esta legislación. Entonces, ¿qué busca esta ley? Y con estos cambios, pues uno, realmente identificar y visualizar los derechos de las víctimas y con sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Garantizar la igualdad real y efectiva de todas las víctimas mediante las diferentes medidas de protección. Sienta las bases para que la implementación de esta política reconozca lo que históricamente el Estado colombiano había hecho, y yo quiero volver a reiterar esa importancia de que el país y el Estado y este Congreso reconozcan los esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano por atender a las víctimas. Solo para poner un ejemplo, durante la última década, el presupuesto para atender a la población en situación de desplazamiento, muy orientado también por las decisiones de la Corte Constitucional, pasó de 120.000 millones de pesos al año a este año 1.6 billones de pesos, el presupuesto más alto en la última década para atender a la población de desplazamiento. Si a eso uno le suma la asignación para el decreto de reparación a las víctimas de la violencia, otros 500.000 millones de pesos, estamos hablando de que en el presupuesto de este año vamos a llegar a cerca de los 2.1 billones de pesos, que el país y la sociedad en general está haciendo un esfuerzo fiscal muy importante para avanzar en esa reparación. Y por eso el orden de esta legislación, por eso la propuesta estructurada le va a permitir al país ser mucho más efectivo y útil en el ejercicio de inversión que está haciendo para que el país avance en la reparación. Y finalmente, porque como se mencionó, esta ley está orientada mucho más a hacer el proceso de reconciliación y facilitar el proceso de reconciliación nacional. El otro aspecto que quisiera destacar, señalado acá, es algunos temas que son esenciales, que serían los temas nuevos en la legislación. Uno fundamental, el capítulo que en esta ley señala la rehabilitación y la atención psicosocial. El senador Galán mencionó aquí como el problema de esta sociedad en ese momento con estos recursos no es solo de girar un cheque. Esto es un esfuerzo fundamental de rehabilitación, de apoyo psicosocial, y las medidas que se señalan en la ley, lo que le va a permitir a la sociedad colombiana es una atención en rehabilitación y atención psicosocial que va a ser fundamental para que se desarmen los espíritus, para que haya perdón, para que realmente el país pueda avanzar en un ejercicio de reconciliación mucho más integral. Y eso es esencial. Yo diría que parte de las discusiones que se hacen hoy con la ley deberían relevar de una forma mucho más importante lo que aquí se señala en términos de rehabilitación y atención psicosocial. El segundo tema que consideramos es fundamental y reconoce la realidad de las víctimas es que el grupo poblacional más grande en torno a las víctimas son la población en situación de desplazamiento. Tenemos hoy un registro de más de 860.000 hogares que han sido desplazados de 711 municipios en Colombia y que son el grupo poblacional más importante. Por eso, teniendo en cuenta lo que estipulaba la ley 387, más las autos y sentencias de la Corte Constitucional en torno a la sentencia T025, más la necesidad de reenfocar los esfuerzos en cómo se atiende y se repara a este grupo, el más importante, se incluye un capítulo que estipula algunas medidas especiales para la atención en situación de la población en situación de desplazamiento, que aborda problemas
que suple algunas falencias, pero que también da temas novedosos que la sociedad colombiana debería discutir, y yo aquí quiero plantear algunos temas importantes. Señalaba el el procurador Mario González como uno de los problemas que podrían presentarse aquí es cuando se le obliga a la población pareciera que de forma obligatoria a quedarse en un sitio de retorno, se le estarían violando sus derechos. Eso no es lo que tiene el espíritu de la norma y lo que se consagra acá. Realmente el centro de ese capítulo es cómo facilitamos el retorno en Colombia. El retorno que se logra o que se promueve en este proyecto de ley es la esencia de lo que busca la población en situación de desplazamiento. Por supuesto, un retorno es respetar lo estipulado en las convenciones internacionales, en los principios Piñeiro, donde un retorno debe ser voluntario, debe ser dado en todas las condiciones de seguridad y además debe darse en condiciones dignas. Pero lo que hemos aprendido en los últimos años es que si no logramos concentrar los esfuerzos, si no logramos motivar e incentivar a que la población permanezca en un sitio por un periodo de tiempo, va a ser muy difícil aplicar las medidas de reparación. Si no logramos dar las señales necesarias para que la población que retorne o se reubique permanezca en un sitio, va a ser muy difícil al conjunto de las entidades del Estado llegar de forma simultánea. ¿Qué tenemos hoy? Es que es una situación muy compleja. Cuando comenzamos un proceso de intervención y la población en situación de desplazamiento recibe un tipo de ayuda, digámoslo, en seguridad alimentaria o en vivienda, y al año y medio o los 2 años se nos mueve el sitio, no podemos hacer un proceso de acompañamiento integral para terminar y cerrar el ciclo de la reparación. Lo que dice este artículo no es que lo vamos a obligar a quedarse ahí, lo que vamos a decir es que este artículo va a buscar priorizar y hacer unos esfuerzos conjuntos en aquellas zonas donde ha retornado y podemos llegar con todos los servicios y las medidas de rehabilitación y reparación sobre ese conjunto de la población. Y ese es el único incentivo, y si ustedes miran el articulado señala, procurará establecerse y mantenerse en ese sitio porque entendemos que esa es una situación voluntaria. Para ello el Estado deberá garantizar la seguridad y las condiciones de vida digna. Esa es una primera claridad que quería señalar. La segunda claridad tiene que ver con la mención nuevamente del procurador sobre la ayuda humanitaria y el tema de que podría ser inconstitucional el poner una temporalidad de la ayuda humanitaria. Es importante que este Congreso y señores ponentes y ustedes, honorables miembros de esta comisión, de alguna forma en 2 minutos le explicara yo la situación que estamos teniendo con ayuda humanitaria. Como lo señaló el procurador, la sentencia C-278 en el año 2007 declaró inexequible un artículo de la ley 387 que señalaba que la ayuda humanitaria, que es aquella que se le da a una población cuando se desplaza por primera vez para darle garantía de alimento, garantía de vestido, garantía de alojamiento, la ley estipulaba que era dada por 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y ahí cerraba el ciclo. Con muy buen sentido, la Corte Constitucional y esta sentencia señala que en un periodo de 6 meses la persona no se puede estabilizar socioeconómicamente y que por tanto hasta que no se dé una estabilización socioeconómica, el Estado colombiano debe garantizar la ayuda humanitaria. Lo que estamos tratando de introducir o señala el artículo en la ley es cómo realmente podemos diferenciar lo que es la ayuda humanitaria de los procesos de estabilización. Aquí solo quiero señalar varias cifras relacionadas a lo que le ha venido pasando a Colombia en los últimos años. En el año 2007, por concepto de ayuda humanitaria a población desplazada, el Estado asignó 50.000 millones de pesos para 25.000 hogares. En el año 2008, después de esta sentencia, fueron 130.000 millones de pesos para 113.000 hogares. En el año 2009, 350.000 millones de pesos para 229.000 hogares. Y en el año 2010, 370.000 millones de pesos para 282.000 hogares. A este momento, en el año 2011, vamos apoyando 16.000 hogares con la ayuda humanitaria.
Pero el debate fundamental no es que el Estado no quiera dar la ayuda humanitaria. El debate que debemos dar es en dónde concentramos los esfuerzos para lograr establecer. La ayuda humanitaria es un principio establecido de cómo garantizamos las condiciones mínimas de la población, en especial para aquellos desplazados que lo hacen por primera vez, que tienen un alto grado de vulnerabilidad. Pero lo que señala la ley también es cómo se desarrollan otro tipo de medidas para aquella población que está en situación de desplazamiento hace bastante tiempo y no ha logrado la estabilización, pero hay que diferenciar ese tipo de medidas. Por eso la necesidad de profundizar los esfuerzos en generación de ingreso y en empleo, que es lo que establece la ley, y por eso se señala allí como la ayuda humanitaria debe concentrarse específicamente sobre la población que tiene unos altos grados de vulnerabilidad. Y cómo si se hace un tránsito para que este otro grupo de personas que llevan más de 5, 7 o 10 años y que no han podido estabilizarse reciban otro tipo de ayudas, pero no es un problema de alimento, es un problema de empleo, es un problema de vivienda, es un problema de estabilización socioeconómica, y por eso hay que diferenciar y introduce este concepto de una ayuda humanitaria de transición. Yo quiero señalarles solo una cifra. Por ejemplo, el año pasado 31.000 hogares nos hicieron solicitud de ayuda humanitaria y estos hogares tienen más de 8 años de estar en situación de desplazamiento, y 80.000 hogares nos hicieron solicitud humanitaria y llevan más de 3, 6 y 10 años. El problema no es que el Estado no les dé, el problema es que la ayuda humanitaria no resuelve un tema fundamental, que es la estabilización socioeconómica. No es un problema solo de proveer alimentos, sino es un problema de garantizar el empleo, garantizar el ingreso, garantizar las condiciones de vivienda. Por eso las medidas señaladas en esta ley en torno a la vivienda, a la generación de empleo, complementan este otro tipo de conceptos que son señalados en la ayuda humanitaria. Quisiera agregar 3 puntos adicionales, y es que se ha señalado acá que algunos de los programas sociales no deberían ser considerados en esta ley, porque no tienen efecto reparador. Lo que nosotros hemos propuesto, desarrollado en esta ley, es como si hay algunos programas sociales que en los últimos años han venido siendo desarrollados específicamente con carácter diferencial para la población en situación de desplazamiento, pero también con carácter integrador para que tengan un ejercicio y un efecto de integración y reconciliación. Cuando uno tiene un programa, y lo voy a hacer aquí con un programa muy puntual que en Acción Social trabajamos como Batuta, es un programa para niños, es un programa que tiene el efecto psicosocial de lograr integrar los niños en las comunidades y a partir de la música integrar a los padres en los barrios de zonas marginales donde más se asienta la población desplazada. Ese es un programa que ha sido desarrollado para población vulnerable, pero que para las familias en situación de desplazamiento tiene unas características especiales, les da un tratamiento especial, pero busca que se integre con otras comunidades. Estas medidas buscan integración. Si solo tenemos medidas de programas sociales y no se reconoce en algunas de ellas, cuando se hacen con carácter diferencial, su efecto reparador, pues la sociedad colombiana va a estar generando una separación entre las víctimas y la población receptora, y lo que nosotros necesitamos son programas sociales que integren, que le permitan al papá desplazado integrarse con el papá que está allí en la comunidad, que le permitan a la comunidad que retornó. Senador Vélez, estuvimos hace 15 días en Cocorná, una de las zonas de retorno más grandes, ahí estuvimos con el equipo de Acción Social. En el solo Cocorná, en el año 1999 tenía 23.000 habitantes, en el año 2000 se habían quedado con 11.000 habitantes en la población. Hoy ya han retornado 6.000, tienen 17.000. Y el gran reto que tiene la sociedad colombiana en esta zona de retorno es cómo integra los que se quedaron, los que se denominan resistentes, con la población que está retornando, y para ello uno necesita una política social integradora que vincule a la población, que la integre, que genere reconciliación, que genere procesos mucho más de rehabilitación comunitaria, y para eso estas medidas también tienen que valer, porque es un esfuerzo que hace la sociedad colombiana de rehabilitar y de reparar. Finalmente, aquí se señaló el tema de la participación. El proyecto de ley sí incluye un capítulo especial de participación y de participación comunitaria. Senador Londoño, usted señalaba que en el comité directivo o el comité ejecutivo del sistema no se involucraba la
población y a las organizaciones. Pero si usted revisa el capítulo de participación, lo que se señala aquí es, primero, un punto central de los principios de la ley, pero segundo, se crea un mecanismo de participación porque hoy la realidad es que tenemos cientos de organizaciones de víctimas, de organizaciones de población desplazada en todo el país, pero lo que propone la ley aquí es cómo logramos que esa organización se fortalezca, que tenga mayor representatividad, que tenga mayor legitimidad, de modo que su vocería y su participación sea mucho más activa. De hecho, esta propuesta lo que hace es cómo fortalece las organizaciones en lo municipal y que desde lo municipal tengan representación en lo departamental y de lo departamental una representación y legitimidad en lo nacional. Por supuesto, con las consideraciones de enfoque diferencial, de participación de comunidades afrocolombianas, mujeres e indígenas. El proyecto lo incluye como principio y hay un capítulo que hace el desarrollo de esos principios de participación. Finalmente, presidente, y si usted me lo permite, yo quisiera introducir que sé que va a ser un tema de debate. Es el tema de las víctimas de las bandas criminales. Yo sí creo que en esta ley nosotros debemos considerar, y el país lo ha venido haciendo así, a las víctimas de bandas criminales. Las bandas criminales en los últimos 2 años han generado 89 desplazamientos forzados. Las bandas criminales han sido originarias que, por ejemplo, tengamos como acción social que salir a hacer 280 misiones humanitarias de emergencia porque han sido reportadas presiones a la población. Por supuesto, el interés de esta legislación es cómo protegemos a las víctimas y las bandas criminales hay que diferenciarlas muy bien de los grupos criminales y hoy hay un esfuerzo en lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como de Medellín o en algunas regiones como el sur de Chocó, pero realmente hay unos grupos que tienen presencia territorial, que buscan tener un dominio territorial, que presionan a la población en su conjunto y que realmente están generando violaciones a los derechos humanos. Y la responsabilidad del Estado es atender a esas víctimas y lo hemos venido haciendo en la población en situación de desplazamiento y ese es un deber moral y ético que esta legislación debería considerar. Pero lo que no debe considerar el Estado es que precisamente, y eso está estipulado en las convenciones de Ginebra, es que si se atiende a esas víctimas se les reconozca el carácter político de estas organizaciones y el Estado debe definir esa situación y esta ley debe proteger a las víctimas, pero por supuesto diferenciar notoriamente el carácter político que podría algunos grupos endilgarle al hecho de que se atiendan a las víctimas de las bandas criminales. Ese es un debate que nos debemos dar aquí al interior de ese Congreso, pero hay un grupo importante de víctimas en Colombia que están sufriendo manipulación y desplazamiento en Colombia y que nosotros deberíamos considerar en esta ley con esas características especiales y en el propósito siempre de poner a las víctimas colombianas en un ejercicio importante de protección. Presidente, agradezco el tiempo que nos da. En Acción Social hemos venido trabajando en los últimos 10 años, desde que inició la ley 1387, en construir un mecanismo que nos permita atender a las víctimas, en generar los sistemas que apoyen esta labor tan compleja que tiene la situación colombiana y en además reconocer que desafortunadamente en Colombia las víctimas de la violencia también están ligadas rotundamente con la población en situación de pobreza y que precisamente en estos momentos de coyuntura es esta población la que en Colombia frente a otros países cuando se compara tenemos una población pobre que además ha sido afectada por víctimas de la violencia y que en momentos de coyuntura como la ola invernal le pegan directamente a este tipo de población pobre y víctima y por lo tanto esta legislación lo que hace es reconocer una categoría especial por los derechos que han sido violados y lo que vamos a hacer en Acción Social es trabajar desde cualquier iniciativa para que esta ley, que recoge una historia de violencia en Colombia, pero sobre todo una historia de hacer esfuerzos para que las víctimas sean reparadas, vamos a trabajar para que funcione, para que las víctimas sean reparadas y para que realmente sean semillas de reconciliación y se siembren semillas de paz y prosperidad como lo ha propuesto el presidente Santos. Muchas gracias, presidente. A usted, señor director, muchas gracias.
y muy clara su explicación. De reconciliación y de paz. Bienvenido, señor defensor del pueblo, concedo a usted el uso de la palabra. Presidente, ¿usted me deja solo responderle señor a director, dos de las inquietudes? Para responder las inquietudes de los honorables senadores. Senador Andrade y senador Vélez, para responder a dos inquietudes que son fundamentales, y esto también es importante para la claridad del país. El proyecto de ley que está en discusión establece como uno de sus principios generales que estas son medidas de justicia transicional y clarifica dos temas que deben ser de la esencia de esta discusión. Lo primero es que esta ley no implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Y esa parte fundamental, digamos, para eso existen los otros procesos desde el punto de vista judicial, pero esta es una ley que no implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, y eso debe ser de la esencia de esta discusión. Y lo segundo, como le establece la misma ley, estas son medidas de justicia transicional, en donde el carácter de las medidas reconoce especialmente que este ejercicio no se podrá interpretar como reconocimiento de responsabilidad del Estado. Es un ejercicio más para atender y reparar unas víctimas que el Estado considera deben ser de forma subsidiaria atendidas por el Estado. Lo primero. Lo segundo, esto también deja reflejar que aquí lo que estamos hablando y lo establece la ley es a graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Ese es el marco en el cual se debe evaluar la calidad de víctima y el tipo de indemnización y de reparación. Estamos hablando de una tipología y una definición especial asociada a la violación del derecho internacional humanitario y a las graves violaciones de los derechos humanos. Por eso algo que tenemos que entender es que en esta tarea es fundamental el proceso, porque a pesar de que va a ser un proceso masivo para llegar a millones de colombianos, cada caso se repara individualmente. Cada caso de qué víctimas debe ser muy bien analizado, entendido para poder determinar las medidas de reparación, las medidas de rehabilitación que requiere cada víctima, porque cada uno de esos casos es separado. Y por supuesto las realidades colombianas son muy complejas, pero usted muy bien allá en su tierra, presidente, usted conoce lo que está pasando hoy. O sea, uno no puede diferenciar tanto las BACRIM absolutamente, porque hoy algunas BACRIM, en muchas de estas, si usted sabe, Nueva Generación, los rastreros, están integrados con las FARC, y entre los dos están presionando y están generando desplazamiento. ¿Qué hacemos con esas víctimas? El Estado, digamos, la prioridad de decir es cómo protegemos esas víctimas.